Aquí estamos, bienvenidos. Como ha sido la característica en este programa Elecciones 2021, hemos estado conociendo los rostros nuevos que se postulan al Consejo Regional. El desafío de administrar los recursos en una región donde precisamente escasean y donde las necesidades, como el problema político, va a ser siempre más grande y más intensa que los recursos que se tienen para precisamente encontrar ese equilibrio que necesitamos de una región que busca salir de los lugares más complejos en materia de desarrollo social y económico. Soy Miguel Ángel Carrillo y le doy la bienvenida a Elecciones 2021. Vamos a saludar a los invitados de esta oportunidad. Vamos a la provincia de Malleco, circunscripción Malleco. Antonieta Santa María Macera, ella es casada, tiene una hija, vive en la ciudad de Victoria, donde además realizó sus estudios de educación general y técnico superior. Entre las muchas labores que ha desempeñado está la de comunicadora, trabajó en radio y televisión local, dirigente social, muy vinculada al ámbito educacional, como también al mundo cristiano evangélico, donde desempeña funciones misioneras. Actualmente tiene un emprendimiento familiar en el rubro gastronómico, siendo también socia de la Cámara de Comercio de la Comuna de Victoria. Antonieta, un gusto en saludarla. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Poder compartir con ustedes, gracias por la invitación y también saludar a mis colegas ahí presentes también, así que muchísimas gracias. Bueno, y junto a Antonieta vamos a compartir este set con Jorge Lusinger Macay, 56 años, casado, 3 hijos, ingeniero de ejecución electricista, diplomado en curso interamericano de preparación y evaluación social y proyectos. Trabajó como ingeniero de desarrollo en Chilectra, en Santiago durante 6 años. En Temuco es asesor, proyectista y contratista de empresas constructoras e inmobiliarias. En los últimos años, dedicado también a la agricultura. Jorge Lusinger, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos y a Vicente y a Antonieta. Y esperemos tener una muy buena charla. Así va a ser. Vicente Painel Seguel completa este set. Él estudió en Santiago, es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Historia, mención Etnohistoria de la misma universidad, profesor de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago y presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Cume Mugen. Yo no sé si todavía lo está haciendo, pero decía que los lunes viaja a hacer clases al Alma Mater y el resto de la semana está en Temuco. Tiene el curso a cargo en la Universidad de Chile sobre introducción a la educación. Licenciado y profesor en filosofía, magíster en historia, ex candidato a gobernador de la Araucanía, cooperativista o además asociativista económico. Vicente Painel, gracias por acompañarnos también, bienvenido. Mari Compuché, saludo a los colegas candidatos y a Ufromedio. Una sucinta aclaración, la cooperativa Cume Muñén tuvo elecciones a la cual yo no fui de candidato a reelegirme, dadas las líderes políticas. Hoy la cooperativa Cume Muñén tiene otra directiva. Lo menciono por la importancia del Banco Mapuche para la región, el desarrollo y precisamente los temas que vamos a conversar. Lo vamos a abordar, entendemos la aclaración. Vicente, me queda la duda, ¿todavía viaja a Santiago a hacer clases a la Universidad de Chile? Yo actualmente soy académico de la Universidad Santo Tomás en Temuco y sí, viajo a diversas localidades del país en capacitaciones y charlas sobre desarrollo endógeno, cooperativismo fundamentalmente. Le hacía esa consulta porque evidentemente cuando uno sale de la región es posible también ir recibiendo esa retroalimentación respecto de la Araucanía. Cuando está en Santiago, ¿qué le dicen? ¿Qué se comenta de esta región al sur de la capital? Mire, el interés nuestro en singular es la descentralización, relevar la periferia, la ruralidad. Precisamente estuvimos en Cartagena, pudimos visitar la Caleta y ahí vimos una cuestión muy interesante.
que es que las cuevas en Cartagena tienen control del sindicato de pescadores. Muy relevante, muy interesante, muy atingente a las temáticas que vamos a conversar hoy día sobre desarrollo endógeno, sobre fomento de la sociedad civil y cómo efectivamente la sociedad civil empoderada y comunitaria puede enaltecer y desarrollar cuestiones centrales para nuestra región, como el trabajo y el empleo. Así es que créanme que el Wallmapu es visto a plena consideración desde los más recónditos lugares del país, como por ejemplo, ahí estuvimos compartiendo con el sindicato de pescadores en las cuevas de Cartagena, en las cuevas de la cual se puede llegar por la tumba del poeta Vicente Huidobro a propósito de eso. Mire. Imagínense las conexiones y cómo tan pertinente ese tema, aparentemente lejano, pero cómo tan pertinente con el patrimonio, la cultura y el territorio en nuestra propia región. Pensar en Neruda, pensar en Tellier, en fin. ¿Para qué vamos a seguir con la Pléyade? La idea es conversar y darle al Nutram, ¿no es cierto?, al diálogo. Así es. Antonieta, partamos en este encuentro de conversación precisamente rostros nuevos que están postulando a tener también cabida en este Consejo Regional. Antonieta, ¿cuál es la visión que tiene usted hoy día de esta Araucanía y donde evidentemente hay bastantes temas que están pendientes en lo que significa un desarrollo que todos esperamos para esta zona del país? Así es, así es. Ya lo estábamos mencionando desde un inicio, una Araucanía que está, cierto, con sus índices muy, pero muy bajos aún, todavía falta mucho que hacer, índices de pobreza, índices, cierto, de faltas de inversión, de faltas de recursos, en fin, muchos temas que están sobre todo muy, muy pendientes, y me he estado dando a la tarea de mirar estadísticas, de informarme, ¿cierto? He estado recorriendo muchísimo, he estado conversando muchísimo con la gente, y me gusta aquí algo, una de las responsabilidades que tiene este Consejo Regional es precisamente responsable de la inversión pública en la región y sobre todo también en la provincia a la cual yo estoy representando, muy relevante. Pero saben, lo importante de todo esto es la oportunidad que estamos teniendo. Para mí esta campaña ha sido bien diferente, una gran oportunidad de poder acercarnos a la gente, de poder conversar con la gente, porque lo que más he hecho en este corto tiempo, aunque por mi trabajo ya mucho tiempo vinculada con las personas, mucho tiempo vinculada ¿cierto?, con las organizaciones sociales, con las familias de mi comuna, pero también, ¿cierto?, de otros lados, y es poder escuchar la necesidad que ellos tienen, es poder escuchar y interiorizarnos de lo que ellos quieren, de lo que ellos esperan de cada uno de nosotros como consejeros regionales, como candidatos, ¿cierto? Antonieta, así como mucho, ¿sí? Sí, a propósito de eso, ¿la gente sabe la función que ustedes cumplen? ¿Lo tienen claro? ¿Cuál es la diferencia entre un consejero, un alcalde, un concejal, un diputado? Porque da la sensación de que aún hay confusión respecto de las funciones de cada una de estas autoridades públicas. Me llamaba mucho la atención eso precisamente, porque entre las conversaciones y cuando le dábamos a conocer, porque inclusive me preguntaban, ¿y qué se elige? ¿Qué se elige en noviembre? ¿Por quién tenemos que votar? ¿Qué tenemos que hacer? Me llamaba mucho la atención porque muchas personas desconocen las funciones de los consejeros regionales. Entonces, una explicación bien básica para que todos pudieran entender, se le decía, ¿cierto?, que así como ¿cierto?, está el consejo comunal, ¿cierto?, está el alcalde, están los concejales, pero esto ya es en mayor escala, esto implica toda la región. Y las funciones de estos consejeros regionales son muchas, son muy amplias, y como digo, somos los responsables de esta inversión pública, pero también somos los responsables de poder ser la voz de la gente, ser la voz de la ciudadanía, de poder interpretar, ¿cierto?, y poder representar también los intereses económicos, sociales, los intereses, ¿cierto?, de cada una de las personas, de cada una de las organizaciones, pero también de las familias, también de las personas en particular que quieren, ¿cierto?, ver a su provincia, ver a su región poder avanzar. Yo les decía que si
la región crece, si la provincia crece, todos crecemos, ¿cierto? Así que sí, me llamaba mucho la atención eso de que aún hay desconocimiento cuál es la función y la labor de los consejeros regionales, pero ahí nos hemos encargado de poder ir informando, ¿cierto?, a cada uno de ellos cuáles son estas funciones. Vamos a volver con usted, Antonieta, para escuchar ese relato de la gente que conversó con usted, cómo piensa, cómo siente la gente de Malleco. Vamos a ir con Jorge Lusinger para también pedirle en esta primera vuelta cuál es su percepción, cuál es su mirada, cuál es el diagnóstico que usted tiene de la Araucanía, Jorge, en esta posición que tiene usted ahora de candidato a el Consejo Regional. Ya, vamos a ver, Jorge está por ahí. Por favor, el micrófono. A ver, Había apagado el micrófono. Sí, vamos. ¿Ahora sí? Ahora sí, le escuchamos muy bien. Como decía, es mi primera incursión. Mi primera incursión política, por lo tanto, tengo nula experiencia en esto, pero sí creo que es importante lo que decía Antonieta, que así como uno como ciudadano común no tenía mucha información de lo que era un core y las responsabilidades que tiene y las nuevas responsabilidades que tiene ahora el gobernador, el gobierno regional en conjunto, creo que es un paso importante a la descentralización de la región. Por lo tanto, vamos a tener la responsabilidad, o los elegidos van a tener la responsabilidad, junto al gobernador, de sacar adelante muchos proyectos relacionados a las inversiones, en proyectos tanto en focalización de recursos hacia la gente más necesitada, los ciudadanos más necesitados, como proyectos de inversión para mejorar la calidad de vida de las personas, que eso es lo que yo creo que es lo que más importa. Creo que en el último tiempo, bueno, las estadísticas siempre lo han dicho, que la novena región es una de las comunas más pobres que hay, a pesar de que se le destinan muchos recursos. Entonces creo que también hay una parte importante que ver, que es la adecuada utilización de esos recursos, la correcta administración de esos recursos. Que estos recursos que entrega el gobierno central sean usados en forma eficaz y eficiente. Perfecto. Vicente, la percepción que tiene usted hoy día de esta región de la Araucanía y que permite estar en una condición de candidato para aportar. ¿Y cuál es en este instante el diagnóstico que usted tiene respecto de la región de la Araucanía? Bueno, es del todo conocido que la región de la Araucanía constituye la región más pobre del país, pero es una pobreza poco examinada en su multidimensionalidad. Hay que entender que es una región hiper centralizada en Temuco, en lo que se denomina el Gran Temuco, y el resto de las 31 comunas están bastante desaparejadas de las posibilidades del recurso público. ¿Y quién ha sido el culpable de eso, Vicente? Bueno, hay un centralismo endémico en la historia del Estado de Chile, que ha sido organizado de manera antiindígena, antiprovincia, antitrabajadores, y ahora con el conocimiento y digamos los reconocimientos de última data del Quimún Mapuche y en general del conocimiento indígena, es un Estado antiambiental, ¿sí? Que se traduce en intendencias, que es una figura castrense, ¿no es cierto?, que, digamos, repetía este centralismo con el cual se fue organizando el Estado, cual sinónimo de orden. O sea, la prefiguración que a nosotros incluso nos enseñaron en los colegios de orden público es la centralización, y en Santiago, y a su vez se reproducía como clonación en las capitales regionales. En consecuencia, es un constructo muy incrustado que hace que de lo mismo que sector gobierne,
porque siempre tendían a reproducir esa centralización que lamentablemente ha hecho mucho daño a la región, inhibiendo las posibilidades de desarrollo de localidades enteras. Hay que pensar, por ejemplo, en Cautín II, que es el distrito al cual a mí me toca proponer, concentra más de la mitad de la población de la región, y sin embargo los recursos públicos, por ejemplo en caminos, siguen distribuyéndose de mayor envergadura por una lógica kilométrica y de contingente de automóviles en Temuco. Entonces se sigue reproduciendo el círculo vicioso, ¿ya? Así que hoy día el tema que nos compete a nosotros los candidatos a CORE, precisamente es hablar de descentralización. El espíritu del gobierno regional es a toda lid establecer un gobierno regional. El gobernador tiene que hacer el traspaso de competencias, y ahí los CORES vamos a ejercer como verdaderos diputados regionales para fiscalizar que ese traspaso de competencias sea pertinente y conveniente a la ciudadanía de la región toda, relevando los territorios y sobre todo a las comunas alicaídas, debido a este centralismo patológico que ha hecho crecer tanto Temuco de manera tan irracional y que inhibe el desarrollo del resto de las comunas. Vicente, por eso también yo voy por sí. Cautín II entre paréntesis. Sí, Vicente, en ese aspecto, el traspaso de lo que significa la administración regional, ¿significa también terminar con la figura del delegado presidencial? A nuestro juicio, yo pertenezco soy un dirigente social que pertenezco a la Federación Regionalista Verde Social, que es precisamente una organización política que se organizó para dar salida política por la ley de partidos políticos a los dirigentes sociales, territoriales, ambientalistas. Desde nuestra perspectiva, el delegado presidencial tiene que eliminarse, ¿ya? Nosotros hicimos aportes técnicos importantes en la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización. Hoy día la elección del gobierno regional es por nuestro esfuerzo. Hay que recordar que la elección de los CORES es por el esfuerzo de los federalistas, el esfuerzo, el brío técnico de los federalistas. Y en ese ámbito nosotros creemos que el delegado presidencial tiene que eliminarse. Ahí hay que ser muy vigilante con el traspaso de competencias. Efectivamente, por el espíritu de la ley amplio que se ha conseguido, pueden existir, por ejemplo, MOP regional, puede existir Corfo regional. ¿Algo ya había anticipado el gobernador regional en orden, por ejemplo, que el Ministerio de la Vivienda o Servio pudiera tener un carácter regional para entrar de frente a solucionar el problema endémico que tenemos de vivienda? Correcto. De hecho, ese traspaso de competencia es obligación merecerlo y ejercerlo como tramitación y gestión al gobierno regional. Por lo tanto, es importante que los CORES que queden, dentro de los cuales espero estar, estén muy conscientes de ese rol de fiscalización y de gestión política que hay que realizar para que el traspaso de competencias ocurra de manera óptima. Nosotros lo necesitamos como región, no podemos estar solamente con zonas de rezago. Por cierto que instrumento público que hay que perfeccionar hacia toda la región, no solo hacia algunas comunas nomás, sino que además necesitamos medios y secretarías descentralizadas y desconcentradas para ejercer las funciones ejecutivas en la misma región. No se trata solo de un tema cuantitativo de presupuesto, sino que se trata de un tema de control territorial. O sea, cómo las organizaciones de la sociedad civil, dentro de las cuales están desde las juntas de vecinos hasta las comunidades mapuches, las asociaciones indígenas, inclusive los sindicatos o organizaciones plenamente económicas como las cooperativas y las microempresas, inciden de manera participativa, diligente, en la agilidad y articulación del recurso público. Hoy día, para salir de los altísimos grados de cesantía que tenemos, toda nuestra fuerza de trabajo se está yendo a Temuco y se está yendo a Santiago. El problema es gravísimo. Sí. Para salir de los problemas de cesantía hay que poner orden e inyección de recursos a la microempresa, no estoy hablando de pyme, a la microempresa, a la asociatividad económica, a las cooperativas, y para eso necesitamos un gobierno regional a la altura. Ahí tenemos que estar los CORES con esa perspectiva, esa pertinencia, esa diligencia y esa asertividad. Muy bien. Antonieta, Mayeco está conversando, usted está conversando con la gente de esta provincia al norte de la Araucanía.
¿Cuál es el mensaje que le entregan? ¿Cuál es el sentir de la gente de esta zona de la Araucanía? ¿Sabe que yo no puedo estar más de acuerdo, perdón, con lo que acaba de decir Vicente? Tiene toda la razón. Yo creo que tenemos que dar pasos bien acelerados con esta descentralización, porque estoy convencida de que se están dando nuevas figuras, ¿eh? Hay nuevas realidades que hay que ir abordando. La misma gente está más empoderada con muchas cosas, por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que él estaba conversando recién. Yo creo que hay también una mala distribución de esos recursos que a veces no llegan, recursos que no se priorizan. Lo mismo me pregunta la gente. Yo he tratado de tener esta cercanía y les mencionaba, de poder escuchar y escuchar a ese dirigente social, a ese, qué sé yo, esa persona que dice, bueno, nosotros necesitamos este proyecto, pero ¿por qué no nos llegan esos recursos? ¿Por qué se los dan a otro lado? ¿Por qué priorizan otras cosas? ¿Por qué si nosotros tantos años hemos estado luchando y de repente aparecen los recursos que se los entregaron a otras organizaciones o se los llevaron a otros lados? ¿Por qué nosotros no los recibimos? Ellos se dan cuenta de esta burocracia y quiero llevarlo aún más profundo. A veces, porque yo en este minuto, si bien soy candidata, pero me ha tocado también vivirlo desde este lado de la vereda, como ciudadana común y corriente, también como parte de una organización social, donde también luchamos por cosas que creemos, que teníamos convicción y que sabíamos que se podían realizar, y de pronto encontrarnos con personas que estaban en ciertos lugares importantes y que tenían la responsabilidad de tomar la decisión, y porque para ellos no era una prioridad o porque no les gustaba, simplemente no se hacían. Entonces, eso es lo que la gente ya está cansada de eso. Quieren que sean escuchados, que no haya tanta burocracia y que los proyectos de verdad puedan ser discutidos con seriedad, y no porque alguien antojadizamente diga, no, es que a mí no me interesa eso o no es mi prioridad, yo no le voy a dar urgencia o no voy a luchar para que eso se consiga. Entonces, hay una nueva mirada, hay un nuevo enfoque de la gente, y por eso que sinceramente estoy pero muy de acuerdo con lo que Vicente estaba diciendo. Bueno, ahí ya saludos de nuestros seguidores. Ana María Orozco nos está saludando desde La Pampa, Argentina. Edita Bustos dice que hagan proyectos para mejorar las luminarias y veredas de las comunas. Acá en Padre Las Casas, el exalcalde Juan Eduardo Delgado se preocupó de las luminarias en sectores populares y abandonados. Me encantaría que vieran los candidatos del Distrito 23 Temuco y Padre Las Casas, o que vinieran a conocer nuestras problemáticas, si quieren nuestros votos, dice Edita Bustos, que es dirigente vecinal. Jorge Lusinger, evidentemente la gente tiene necesidades y las expresa cuando están en estos procesos de elecciones. Y en esta materia, ¿comparte lo que se está planteando aquí en esta mesa? ¿Tiene otra mirada usted? Jorge Lusinger, no lo escuchamos. Ya, ahí sí. Ahí sí. No estoy de acuerdo en que las políticas regionales o nacionales hayan sido anti-mapuche, anti-trabajadores y anti muchas cosas. Creo que normalmente cuando se asignan recursos se priorizan, como decía Antonieta, y en la priorización se beneficia a algunos en perjuicio de otros. No necesariamente por raza, ni por cultura, ni por ese tipo de cosas. Lamentablemente, cuando se priorizan los recursos, se trata de beneficiar a gran parte de la población, y ahí es cuando se distorsiona la asignación de esos recursos, porque en las ciudades o en las capitales regionales o nacionales, con una misma cantidad de recursos se beneficia a más personas. Y lamentablemente, en ese sentido, creo yo que se cae en el perjuicio que causa la concentración de los recursos en
en las grandes ciudades. Y tienen razón los dos en ese sentido de que aquí hay una concentración, como decía, de recursos hacia una centralización, como está. Y eso es lo que tenemos que tratar de corregir con unas políticas distintas en lo que es el Consejo y el gobierno regional. Ahora, respecto a lo que hablaban de las funciones del delegado presidencial versus la del gobernador, creo que en este momento están definidas, pero del gobernador sí. Creo que están definidas sin prejuicio de que ello va a tener que seguramente ir cambiando. A mí me gusta la idea de la regionalización y de tirar un poco a los estados federados. Hay experiencias en el mundo que son muy buenas y otras que son muy malas. O sea, por ejemplo, en Argentina las federaciones, o sea, no, los estados federados han llevado a un nivel de corrupción y a un nivel de desastre de país que creo que no es digno de copiar. Pero hay otros como Suiza, Estados Unidos, que sí es el otro extremo, que funciona muy bien. Entonces yo creo que uno tiene que estar abierto, pero creo que en este momento estamos más enfocados, deberíamos estar más enfocados, creo yo, en lo que van a ser las funciones en el mediano corto plazo. En esa línea, usted dice que es completamente posible la convivencia entre un delegado presidencial y un gobernador regional, como es lo que estamos viviendo hasta el momento. Es que sí va a tener que ser así, porque así está establecido en la Constitución y va a haber, el próximo gobierno va a tener un delegado presidencial en que, por ejemplo, el delegado tiene, entre otras funciones, el orden público y el resguardo de los límites de frontera y ese tipo de cosas que actualmente no lo tiene el gobernador. Sí, sin pero va a haber un cambio de constitución. Se está escribiendo una nueva constitución, así que no sería mayor problema. Sí, bueno, pero para eso tiene que primero aprobarse, o sea, terminar de redactarse esa constitución y aprobarse. Nosotros no sé qué plazo va a tomar, pero en el transcurso de aquí hasta que eso ocurra, nos regimos por la constitución actual. Sí, no, es que además los candidatos a presidente, los presidenciables de todos los sectores han dicho que ellos no continuarán con la figura del delegado presidencial, considerando que es importante potenciar las nuevas autoridades regionales. Sin duda, yo no digo lo contrario, lo que sí es, yo tengo una preparación o una educación en que yo respeto las autoridades cuando me comprometo a trabajar y a desempeñar una función o una labor, respeto la institucionalidad vigente. Y en ese sentido, en este momento, el delegado presidencial tiene unas funciones y el gobernador tiene otras funciones, sin perjuicio de que incluso en este momento el gobernador está asumiendo algunas funciones que van más allá de lo que estaba establecido. Eso no significa que haya una discordia necesariamente una discordia entre ambas, pero sí creo que hay que, en principio, respetar las funciones que tienen definido cada uno. Sí. Quiero ir con Vicente para también ir analizando esta situación claro, ustedes en el caso que sean electos consejeros regionales van a tener la responsabilidad, que no es menor, de poder definir los recursos para asignarlos a los proyectos y a las propuestas que las 32 comunas de la Araucanía así lo soliciten. Sin embargo, ¿le parece, Vicente, que también deberían haber condiciones para que no siga siendo, y en algunas comunas así es, dependiente de la ayuda estatal el desarrollo, y que también hayan polos que se establezcan desde el punto el ámbito privado para potenciar también zonas de la Araucanía? Sí, bueno, nosotros somos autonomistas, como hemos generado empleo desde la autogestión, la autovalencia, como hemos
militado en organizaciones sociales. Yo fui dirigente de la FECH, he organizado universitarios populares, toda mi vida ha sido esa trayectoria, digamos. No creo en un Estado paternalista, digamos. No soy estatista. Y en ese sentido, a mí me parece que la mejor propuesta para superar la cesantía, que hoy día es el problema más urgente que tiene la región, es la libertad para crecer, que por eso es mi lema, ¿ya? Ahora, en ese sentido, se necesitan organizaciones sociales autovalentes. O sea, hay que desembarazarse del asistencialismo. Eso implica votar por autoridades no asistencialistas ni cuoteras, pero también implica que las organizaciones sociales tienen que desembarazarse del asistencialismo. No pueden andar detrás del cacique de turno, del político de turno que tiene la platita y esperando que bajen los cheques, los proyectos, etc. ¿Sí? Ahora, hay que entender que la racionalidad asistencialista está en la misma generación de la política pública. Cuando tú tienes concursos públicos, vas creando igual lógica asistencialista. Nosotros planteamos los presupuestos participativos. O sea, está el presupuesto regional y ese presupuesto regional, a través de gobernanzas, deben fijar sus priorizaciones de inversión, que deben servir para todos. O sea, nosotros no creemos tanto en separar las platas y estar asignándolas a unos y a otros, sino lo que creemos como ejercicio de la democracia es que todas las organizaciones, por cuenca de ríos, por ejemplo, van priorizando cómo aplicar los recursos públicos. Y en ese sentido, en términos económicos, la democracia económica es esencial. Hoy día los que generan empleo son la microempresa. Y hemos visto que políticos de turno se llenan la boca con las microempresas no las ayuda a nadie, ¿ya? Lo que hay que hacer en el ámbito de las microempresas son verdaderos conciertos que permitan la comercialización de los productos y asegurar el poder comprador de esos productos. Y en ese sentido, a los CORE les cabe una misión estratégica. Considerando la importancia de la inversión pública y que evidentemente hay comunas que dependen, como bien lo hizo usted, precisamente de esa veta de recursos, no es menor lo que puede hacer la inversión privada. Y en eso quiero consultarlo. ¿Usted es partidario de que haya inversión privada en la región? En una lógica social, por supuesto. Yo le pongo un ejemplo muy sencillo. Hay un peaje que divide al aeropuerto de Freire. Entonces, ¿qué dejamos afuera? Freire, Gorbea, Pitrufquén. Ahí hay un polo de desarrollo, sí, ¿no es cierto? Ese peaje, ¿cuál es la solución? ¿Sacar el peaje o que las comunas controlen el peaje? Porque cuando se habla de asociación público-privada, siempre se piensa en la gran empresa, muchas veces transnacional, asociada con el Estado, o muchas veces lo que ocurre es el Estado haciéndose verdaderos autopases a través de consultoras y empresas de familiares. Pero asociación público-privada a escala desarrollada, de primer mundo, lo que involucra son las cooperativas, la sociedad civil, las autoridades electas democráticamente. O sea, asociación público-privada dice relación también con las propiedades comunitarias, con la empresa autogestionada, con las cooperativas, con la asociatividad económica. En ese sentido, es el tránsito por el cual nosotros transcurrimos. Hay conurbanizaciones importantísimas, pensemos en Imperial Carahue, o pensemos Villarrica Pucón. Entonces, ahí hay verdaderos ecosistemas que el gobierno regional tiene que fomentar en base para generar, digamos, esta libertad de crecimiento que establezca una igualdad de oportunidades frente a la gran empresa. El empleo no lo genera la gran empresa. Yo te pongo otro ejemplo. Población Diego Portal en Villarrica. Ahí está lleno de almacenes, hay tornerías, hay una pequeña mini vega central organizada por las mismas verdurerías y fruterías que se complementan y organizan esa mini vega. Ahí lo genera el empleo del mismo barrio, no te lo genera el gran supermercado. Por lo tanto, el gobierno regional tiene que apoyar a ese tipo de corazones económicos. Es muy bueno el ejemplo que usted me da, pero me lo dan en torno a una comuna que no es la más pequeña de la Araucanía y no es la que está más apartada, y que además tiene un elemento que es esencial, que es el turismo, y está dentro de una de las zonas más importantes económicas
respecto de la vinculación que tienen con el turismo. Pero este mismo ejemplo, por favor, pongámoslo en Lonquimay, o en Ercilla, o en Los Sauces, o en Renaico, comunas donde estos ejemplos que usted me entrega son difíciles de aplicar, porque hacer esta economía solamente con las personas de ahí pareciera que es más complejo. No, yo hablé de Carahue no imperial, hablé de Freire, Gorbea, Pitrufquén, y por supuesto que lo que hay que relevar, o sea, yo estoy de acuerdo con el turismo, pero el turismo comunitario, no el turismo de enclave. O sea, no sacamos nada con que los santiaguinos nos vengan a poner pub, que el santiaguino ponga el furgón que te lleva del aeropuerto al pub y que te transformen a tu ciudad en una especie de Reñaca con araucarias y volcán en el fondo. ¿Ya? Eso no sirve de nada. La plata ni siquiera queda acá, se devuelve para Santiago. Ese turismo de enclave no nos sirve. Necesitamos un turismo comunitario empoderado por las mismas organizaciones de la sociedad civil. Y lo que hay que relevar es la agricultura familiar campesina. Fíjate lo importante que es la papa en Carahue. Todos asocian la papa a Carahue, Sí. ¿no es cierto? Sí. Eso es obra de la asociatividad. Es marketing popular. Ahí estamos viendo, acabamos de ver una imagen de Gorbea, ¿no? Eso implica que la sociedad civil se hace partícipe del proceso económico, ¿sí? Nosotros tenemos un reino en hongos espectacular, gourmet, ¿ya? Pero pensamos más, nuestra cabeza es más exportadora, ¿ya? Nosotros tenemos que traer la divisa acá, que venga el turista acá. Por eso es importante resolver el problema del peaje Freire, porque necesitamos que los del aeropuerto pasen por Freire, pasen por Gorbea, pasen por Pitrufquén, ¿ya? Pero para eso se necesita conserva del Ligüeñe, por ejemplo, se necesita conserva del Changle, ¿ya? Se necesita relevar el cochayuyo. Con harina de cochayuyo se pueden hacer productos espectaculares. La constelación de productos vegetarianos y veganos que se puede hacer con el cochayuyo, que es nuestro superalimento, es espectacular. Bueno, el fomento de la agricultura familiar campesina, la agricultura orgánica, nos va a traer la divisa porque tiene buen precio y nos permite hacer un concierto con el buen vivir de la naturaleza, el Itrifil Moñén, en nuestra costumbre mapuche, el respeto a la diversidad de la naturaleza, protegiendo la calidad agrícola del suelo y la condición de ser vivo del agua, para poder superar la pobreza que es la que efectivamente estamos. Entonces, por eso es importante el voto responsable, sí, el voto sí, que esté aparejado y consecuente con las organizaciones de la sociedad civil y que releve efectivamente las comunas que hoy día no están como en orfandad debido a este centralismo patológico que ha caracterizado la política pública hasta ahora. Mencioné a lo menos 3 o 4 comunas de la provincia de Malleco y, Antonieta, evidentemente usted no sé si se hace cargo cuando sea consejera regional y ahora como candidata, pero ¿qué hacemos con esas comunas que efectivamente lo que nos plantea Vicente a lo mejor da resultados con una gran cantidad de producción agrícola de la costa, del mar, pero que en Malleco es difícil encontrar? Sí, sabe que, bueno, una de las principales preocupaciones de la gente hoy en día, y si bien antes de tomar ese tema, este asunto de la misma pandemia, si bien fue algo tremendo, que vino a ser bien perjudicial, pero también permitió que muchas personas se tuvieran que reinventar, ¿cierto? Y que ahora, producto de eso, han procurado o han tenido que cambiar alguna de sus actividades. A algunos les fue bien, les ha ido bien, ¿cierto? Pero otros fueron muy golpeados, sobre todo en el comercio, sobre todo en el rubro gastronómico. Y yo soy de la idea de que sí, de que hay que tener una organización, de que hay que trabajar en conjunto con las organizaciones sociales, con las cooperativas, con la ciudadanía, ¿cierto? Buscando la mejor manera de poder proyectarse y teniendo estos recursos a la mano, y lo ideal es que estos recursos puedan llegar, ¿cierto? Y que la gente los pueda palpar, los pueda vivir, ¿cierto? Y yo me di a la tarea de leer este Pladeco que tenemos acá en la comuna y ver un poco el pensamiento y tal vez las inseguridades también, porque, ¿saben? Lo que pasa es que hay una problemática aquí también en la provincia de Malleco y que no es menor,
y que sin duda tenemos que tocarla, aunque a veces no queremos, y es el tema de la seguridad. Entonces, a veces la gente trata de proyectarse, quiere hacer muchas cosas, sobre todo en el sector turístico, en el comercio, en fin, pero es el tema de la inseguridad que está, ¿cierto?, reinando, invadiendo toda nuestra zona, y que a veces hace frenar también esa inversión. Yo creo que hace falta más inversión. Pero ¿cómo hacemos de esta provincia algo más atractivo para que esta inversión vuelva a florecer, para que la gente se pueda volver a animar y se pueda atrever a hacer cosas, cuando hay que invertir más también en el tema de la seguridad, que yo creo que no es menor, ¿cierto? Nadie va a querer venir a invertir en estas zonas si está reinando esta incertidumbre de lo que está pasando o de lo que pueda pasar, ¿cierto? Así que yo creo que una de las cosas también que a mí me han manifestado muchísimo, yo estuve conversando con la presidenta de la Cámara de Comercio de acá, y lo que más me pedía y que conversábamos y nos analizábamos es poder invertir más en seguridad. Tuvimos una mesa aquí de trabajo, aquí en la ciudad de Victoria, donde nos reunimos con la primera autoridad comunal, con los concejales y con varias otras personas que están involucradas en este tema de la seguridad, y hace falta más inversión, hace falta apoyar también a las policías, hace falta en ese sentido, yo creo que echar manos a los recursos que hay y poder de verdad que se note. Yo les decía un poco en broma en ese momento, en esa reunión, bueno, si vamos a tener que convivir con esto, por lo menos hagámosle más difícil la tarea a estos malandrines, ¿cierto?, dueños de lo ajeno, que vienen a causar problemas, y invertamos más en el tema de seguridad, y es una de las prioridades. Yo creo que más que nada aquí, también en esta zona, en esta provincia de Malleco, hace falta la inversión, hace falta meter más recursos en el tema de seguridad. Usted ha puesto el tema de seguridad sobre la mesa, Antonieta, y quiero ir con Jorge Lusinger, que de esto nos puede comentar mucho, porque ha sufrido la violencia en la propia familia, y sin duda un testimonio de él es importante y relevante, más aún cuando está buscando un cargo de representación popular. En eso, Jorge, me imagino que usted también tiene su opinión respecto al tema que vive la Araucanía en materia de seguridad, como lo decía Antonieta. Sí, bueno, yo estaba notando justamente que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, de los ciudadanos de la región, es la seguridad. Y también se relaciona con el tema de la inversión privada, porque en la medida que no haya seguridad, inversión de afuera no va a venir, o cada vez va a ser menor. Entonces es una cuestión muy importante que el gobierno regional o las autoridades regionales y comunales tienen que enfrentar. Lamentablemente esto de la violencia rural llevamos muchos años, y las políticas del Estado han sido muy malas, no solamente de este gobierno actual, sino que viene desde hace muchos gobiernos, y ha habido mucho incentivo a la violencia, que es la que genera la inseguridad. Sin perjuicio de eso, yo creo que en lo que es inversión privada, los primeros que están dispuestos a seguir invirtiendo en la parte privada son los propios ciudadanos o empresarios de la región. Y la verdad es que me estaba recordando que me ha tocado discutir con algunas autoridades de este gobierno, en realidad, respecto a los incentivos que tienen las empresas para venir a invertir acá. Y yo decía, bueno, si esos incentivos se los están dando a las empresas de afuera, ¿por qué esos mismos incentivos no se le dan a las empresas o pequeñas empresas de acá? Beneficios fiscales, beneficios o subsidios que se le otorgan muchas veces a grandes empresas. Y ahí coincido un poco con Vicente, que es más fácil incentivar o dar subsidios a grandes empresas o grandes empresarios que a los emprendedores de la región. Y ahí hay un nicho muy grande. Yo creo que algo positivo que ha salido de la pandemia es que hemos visto en los pequeños pueblos muchos emprendimientos de negocios de frutería, de pequeñas
ferretería y ese tipo de negocios de comercio que han florecido y que ha llamado mucho la atención, porque son cosas que no existían, porque las grandes tiendas se los habían ido comiendo por una competencia desleal que hay, por el beneficio que tienen estas grandes empresas al invertir en las regiones. No estoy solamente hablando del comercio, turismo, todo. Entonces, esto del tema de la seguridad y la inversión, lamentablemente, para bien o para mal, está relacionado y hay que tomarlo en su conjunto. Hay que invertir en seguridad no solamente en lo que es violencia rural, sino que también en la seguridad en la ciudad y en los pueblos, pero para eso también hay que validar un poco lo que son las funciones de los agentes que nos entregan seguridad, que son las policías. Entonces, no sé si estará en el ámbito de las funciones de los CORE, pero sí como funcionarios del gobierno regional vamos a tener algún grado de voz en eso. Sí creo que lamentablemente, un poco en contra de lo que decía Vicente, que no podemos estar esperando el asistencialismo, pero sí va a ser. O sea, de aquí a unos 2 años más no vamos a tener recursos que no sean del Estado, principalmente del gobierno central, y eso es lo que vamos a tener que preocuparnos de usar adecuadamente. Siguen opinando nuestros seguidores. Carmen Gloria nos dice: a veces me da la sensación que todos los planteamientos están en virtud del agricultor grande, pequeño y mediano. ¿Qué pasa con los ciudadanos que trabajamos como cualquier mortal en la sociedad, que no tenemos campo, que no venimos del agro, que queremos vivir y ser felices y no entrar en la vorágine empresarial que proponen? Vicente, ¿qué le podemos decir a Carmen Gloria, que está preocupada? Ella no está en la lógica de las empresas, del campo, ni mucho menos. Ella dice que como vive, como cualquier mortal en la ciudad. Mira, el gran problema del desarrollo, para distinguirlo del crecimiento, es asumir que se trata de una cuestión de amor. ¿Ya? Suena hippie la cuestión, pero sí. Tú no puedes amar si no te amas, si no tienes amor propio. Siempre se dice que Bolivia es el único país sin McDonald's. Yo estuve en capacitaciones precisamente por lo del Banco Mapuche en Suiza, en la Confederación Suiza. No recuerdo haber visto en Suiza McDonald's. O sea, los suizos, ¿de qué se compone su economía? Cooperativas, asociatividad económica, microempresas. ¿Ya? Tienen por lo menos 3 idiomas, o sea, respetan las identidades locales, las reconocen y las relevan, y tienen un gran equilibrio socioeconómico en su sociedad que les permite no tener indicadores como delincuencia o drogadicción. Lo mismo ocurre en Suecia, lo mismo ocurre en Noruega. Si tú vas a California, en Estados Unidos, te vas a encontrar también equilibrio socioeconómico debido a que a un fuerte fomento de inversión en la innovación. En esta región, nosotros concentramos entidades de educación superior. Los CFT y los EIP tienen la obligación por ley la innovación. Bueno, los CORES tenemos que hacer gestión política para que esa innovación ocurra y construir o generar nuestros valles como verdaderos ecosistemas de innovación que vierten las cadenas de empleabilidad. Entonces, en respuesta directa, acá está el problema de las gobernanzas. Las personas deben organizarse, deben participar de organizaciones, comunitarizarse y, en ese sentido, priorizar los recursos públicos de inversión, por ejemplo, para microempresas. Hoy día los restaurantes que son grandes generadores de empleo, los restaurantes, tienen tremendos problemas, tienen verdaderos forados en sus contabilidades por esto de la pandemia. Así es. El FOGAPE fue un fracaso absoluto. ¿Y cómo levantamos esos restaurantes? Turismo comunitario, dirigente e inteligente inversión pública en la lógica de ecosistema de tránsito de población, o sea, cómo nosotros hacemos rutas, por ejemplo, con los colegios, con los jubilados, cómo traemos visitantes de otras regiones y del extranjero a nuestra región, y todo ese ámbito es responsabilidad, insisto, del gobierno regional.
Yo sé que estamos acotados en términos legales, ¿ya? Porque hubo un centralismo que presionó mucho para que las lógicas de gobierno regional no lograran constituirse, ¿ya? Queda todavía pendiente el traspaso de competencias. El traspaso de competencias es una cuestión que tiene que realizarse con rigor y bregar en términos técnicos. Por eso los CORES van a tener que ser muy vigilantes del gobernador regional, porque las tramitaciones de traspaso de competencias deben realizarse de manera muy diligente, muy finas en términos técnicos, para que ocurran. Ahí está el punto. Antonieta comparte eso, que tenga la fuerza, la capacidad del CORE de poder potenciar junto al gobernador regional los recursos para poder solucionar la cantidad de problemas que presenta esta Araucanía. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que esa es una de las funciones primordiales, fundamentales del Consejo Regional, estar ahí a la par, vigilante, como lo dice Vicente, también supervisando muchas cosas, porque yo creo que también hay algo que se ha dejado de lado, es la supervisión, ¿cierto? De cómo, claro, se presentan proyectos. Aquí me tocó vivir un caso muy de cerca, de un proyecto que se habían presentado, y resulta que muchas veces por la negligencia, y no puedo usar otro término, porque a veces es negligencia simplemente porque dejé de hacer mi trabajo y no me importó cómo siguió adelante, ¿cierto? Y a veces se pierden recursos por eso mismo, porque los responsables de presentar los proyectos y después hacerle un seguimiento no lo hacen. Entonces yo creo que esa es una responsabilidad súper importante y fundamental de los CORE, en este caso del Consejo Regional, es poder estar ahí, pero bien encimita. Yo uso un término bien coloquial, y yo le digo a la gente, yo soy pulguita en el oído. Me gusta estar ahí encima, investigar y hacerle seguimiento a las cosas, y a poder hacer un acompañamiento con las organizaciones, ¿cierto?, en estos proyectos que se van presentando. Y creo que es muy importante. Jorge va a ser algo relevante. Jorge Lusinger, si es que es elegido consejero regional, ¿cuál sería el primer proyecto que usted estaría dispuesto a poder apoyar en su financiamiento? Bueno, el proyecto yo creo que independiente de quién lo presente, que debe ser el gobernador, creo que una de las cosas más importantes en la circunscripción que me toca a mí, que es Temuco, para las casas, es el tema de la basura. El tema de la basura es un tema que hay que abordar, que tiene un costo millonario para los habitantes de la región y para el fisco. Y junto a la basura está relacionado al tema del medio ambiente, porque hay microbasurales por todas partes y eso empeora mucho la calidad de vida de las personas. No olvidemos que el ahorro en lo que puede ser, en lo que se gasta en basura, puede ser destinado a otras cosas, a beneficio de otras personas. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes, sin obviamente dejar de lado el tema de la seguridad que estábamos hablando. Perfecto. Jorge Lusinger, Antonieta Santamaría, Vicente Painel, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Suerte para ustedes en la elección que los espera en noviembre. Y para ustedes que nos han seguido, gracias por sus comentarios. Nos quedaron muchos comentarios aquí pendientes, pero el próximo jueves seguimos conociendo a los consejeros regionales, estas caras nuevas que se presentan en la próxima elección. Hasta cualquier momento.